Amigos, buenas noches, bienvenidos. Estamos en el capítulo 2 de Apocalipsis. Estamos estudiando las 7 iglesias. Hoy vamos a estudiar la segunda iglesia. Es el mensaje a Esmirna. Ya vimos el mensaje a Éfeso y me alegra que puedas estar junto aquí conmigo. Voy a darte rápidamente las bases que hemos estado viendo. El mensaje se aplica en 4 formas. Hay una aplicación histórica de cada mensaje, hay una aplicación universal, hay una aplicación personal y una aplicación escatológica. También cada mensaje que el Señor Jesucristo envió a Juan para que llevara a cada iglesia tiene algunos comunes denominadores. Número 1 es cada mensaje va dirigido a una figura apostólica. Al inicio de cada carta encontramos que el Señor le dice a Juan, escribe al ángel, pero ya aprendimos en la sesión anterior que no se refería a una figura celestial, sino que el original griego de esta palabra es ángelos, que quiere decir una figura apostólica, un líder principal, un pastor, un líder ministerial. Entonces, siempre va dirigido a un líder. El segundo común denominador es que en cada carta el Señor hace una presentación de él mismo, de esas características, de esas cualidades que el Señor tiene, y esa presentación que el Señor hace a cada iglesia va a ser la solución para la problemática que cada iglesia está viviendo. Lo tercero es que a cada iglesia le dice, yo conozco tus obras. El Señor conoce lo que está sucediendo en cada iglesia, en cada congregación a lo largo de la historia, históricamente y en nuestras vidas. Lo cuarto, el Señor también resalta las virtudes de cada iglesia, exalta las cualidades que cada iglesia está teniendo, pero también les hace una exhortación a dejar el pecado y a dejar lo malo que cada iglesia está haciendo. Lo quinto, el Señor a cada iglesia le hace un llamado a entender. Cada vez que nosotros en la palabra del Señor encontramos, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, es un llamado a tener entendimiento. El Señor nos hace un llamado a que podamos ejercitar nuestros sentidos espirituales, nuestros oídos, nuestros ojos, nuestro espíritu. Entonces es un llamado a entender. Y el sexto es que el Señor también hace una promesa o recompensas eternas para los que venzan. Entonces, hoy vamos a leer y estudiar lo que es la iglesia en Esmirna. Solo son 3 versículos, desde el versículo 8 hasta el 11. Quiero que vayas ahí conmigo a tu Biblia. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te haré la corona de la vida. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Ok, vamos a desglosar qué es lo que el Señor está enviando a decir a la iglesia que está en Esmirna. Es una iglesia que está padeciendo una pobreza física, una pobreza natural. Ellos se decían ser una iglesia pobre. En las iglesias de más adelante encontraremos lo contrario a esta. Vamos a encontrar una iglesia que se decía ser muy rica, pero al contrario, el Señor les va a decir que en realidad ellos son pobres porque tenían pobreza espiritual. En el caso de Esmirna, ellos tenían pobreza física, pobreza material. Ya vamos a ver el contexto histórico, pero el Señor les dice, en realidad ustedes son ricos. Y déjame decirte que nosotros debemos de alguna forma imitar a esta iglesia en Esmirna, porque al contrario de la iglesia en Éfeso, la iglesia en Éfeso fue una iglesia que había descuidado la presencia de Dios, había descuidado el primer amor, había descuidado al Señor mismo, aunque era una iglesia que estaba llena de mucha servidumbre y muchas obras buenas, pero la iglesia en Esmirna amaba al Señor. La iglesia en Esmirna tenía a Cristo como su mayor riqueza y el Señor les recalca eso. Ustedes en realidad tienen verdadera riqueza.
porque están llenos de mi presencia y son una iglesia fiel. Esta era una iglesia fiel y era una iglesia a la que el Señor no le reprocha nada. Si tú lees los versículos, no hay un reproche de parte del Señor hacia la iglesia en Esmirna, pero sí le hace una advertencia que iban a entrar en un proceso de sufrimiento, en un proceso de tribulación, en un proceso de persecución por causa del diablo, pero también de un grupo de judíos que se encontraban en esta ciudad de Esmirna. Y el Señor les dice, van a ser llevados a sufrimiento. No sé si tú recuerdas el pasaje cuando el Señor le dice a Pedro, Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos, pero yo he rogado que tu fe no mengue. Entonces quiero decirte algo, amado hermano y hermana. Quizás en nuestra vida, en nuestro cristianismo, el Señor no nos va a librar de algunos procesos que nos van a llevar a ser purificados, que nos van a llevar a ser probada la fe. El Señor en ningún momento quizás va a impedir que pasemos por esas situaciones porque nuestra fe va a tener que ser probada. En sesiones anteriores yo he mencionado esto, que quizás nosotros en este lado del mundo, en el occidente, relativamente podemos llevar un cristianismo bastante sencillo, un cristianismo bastante llevadero, porque, por ejemplo, la iglesia, si tú eres de acá, de la iglesia latina, de la iglesia hispano, América, Estados Unidos, no vamos a tener el tipo de sufrimiento que estaba teniendo la iglesia de Esmirna, porque ellos estaban sufriendo por causa de ser cristianos, sufriendo por causa de la fe. Y nosotros, si profesamos ser cristianos, si vamos a la iglesia los domingos o no vamos, relativamente no sucede nada frente a la sociedad que tenemos. Tú puedes tranquilamente quedarte en tu casa un domingo, un fin de semana y la sociedad no te va a reprochar eso. Claro, tenemos que buscar al Señor, tenemos que cambiar nuestro estilo de vida, tenemos que buscar la fe, tenemos que buscar a Dios. Estamos llamados a eso, pero tenemos un cristianismo bastante lleno de libertades. La iglesia en Esmirna, como la iglesia actual en el Oriente, sí tiene este tipo de sufrimientos por causa de la fe. Y eso es lo que el Señor les estaba enviando a decir. Van a sufrir persecución, pero quiero decirles algo, sean fieles hasta la muerte. Van a sufrir por un periodo de 10 días. Ninguno de los estudiosos ha podido ponerse de acuerdo si realmente fueron 10 días literales o fue un periodo más extenso o solo era una simbología de lo que el Señor les estaba diciendo, pero esta iglesia iba a sufrir persecución. Ahora, el llamado del Señor era ser fieles hasta la muerte, sean fieles hasta la muerte en medio de la situación que puedan estar pasando. Y quiero que medites esto conmigo. Hace un par de semanas lo meditábamos con unos amigos en un grupo de hogar y les decía, el Señor, amigos, nos está llamando a ser fieles hasta la muerte, hasta el final. Y sé que hay momentos en que no queremos seguir adelante, queremos volver atrás, queremos tirar la toalla, hay desánimo en nosotros, ya no hay ganas de orar, ya no hay ganas de salir a evangelizar, ya no hay ganas de ir a la iglesia. Pero, amado hermano y hermana que puedes estar viendo esto, seamos fieles hasta la muerte, permanezcamos hasta el final. Ok, tenemos que tener claro que el contexto histórico está ocurriendo entre los años 90 y 100 después de Cristo. Recordemos que esto era en la región del Asia Menor. Decía que Juan iba a tener que hacer un recorrido por todas estas ciudades, por todas estas iglesias. En la actualidad, el Asia Menor es Turquía. Esta ciudad hoy se llama Izmir y ha sido una ciudad muy importante, es una ciudad muy antigua, tiene más de 3000 años de historia. Antes de Cristo sufrió una destrucción, pero volvió a ser reconstruida. Hoy es la tercera ciudad más poblada de Turquía y en su mayoría el pueblo es de creencia musulmana. Hay un pequeño número, un pequeño porcentaje de cristianos. Siempre ha sido una ciudad muy bella, es una ciudad muy antigua, como te decía. Esmirna siempre ha sido una ciudad de mucha cultura. Uno de los hombres más brillantes nació ahí, este hombre llamado Homero. Tú puedes ver su monumento en medio de la ciudad hoy en día. Esta ciudad
siempre ha sido muy patriótica y próspera. Ellos antiguamente siempre fueron muy fieles a Roma y veneraban a sus diosas. Ellos se volvían tan leales al César que comenzaron a creer que él era un dios y lo adoraban, a este emperador romano mucho tiempo antes que Jesús naciera. Esto iba a representar una gran dificultad para los cristianos. Una ciudad llena de orgullo y honor despreciaría a una pequeña iglesia que adoraba a otro Dios y vivía con otros estándares completamente diferentes a los de ellos. ¿Por qué? Ahora hagámonos la pregunta, ¿por qué sufrió tanto esta iglesia en Esmirna? Porque ellos vivían en una ciudad llena de romanos, pero también de judíos, y a ninguno de los dos grupos les agradaban los cristianos. Por un lado, los romanos odiaban a los cristianos porque eran muy patriotas, ellos oraban por el emperador, eran buenos ciudadanos, pero no se postraban a adorar al César como todos los demás. Ellos solo se postraban a adorar a Jesús de Nazaret, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y a los romanos no les gustaba esto. Pero la razón principal por la que ellos sufrían eran por el grupo de judíos. A lo largo de la historia siempre ha habido mucho antisemitismo, mucho odio a los judíos, pero también ha existido mucho anticristianismo. Ok, el apóstol Pablo es un claro ejemplo de esto. Recordemos que él constantemente era muy perseguido y apedreado, y eso era debido a la persecución judía, y en Esmirna esto era muy constante. Los judíos habían obtenido un permiso legal para no adorar al César, así que ahora había un nuevo grupo, los cristianos, que hacían lo mismo, y los judíos no estaban dispuestos a arriesgar ese privilegio. Por eso odiaban a los cristianos. Así que los judíos optaron por hacer un reporte contra los cristianos que no adoraran al César. El sufrimiento de la iglesia en Esmirna era muy fuerte. Ellos habían sufrido pobreza económica, ellos habían perdido su dinero por causa de la fe, habían perdido muchos privilegios ante la sociedad. Hazte la pregunta, ¿qué haríamos hoy en día si supiéramos que el hecho de ir a la iglesia representaría que perdiéramos todo nuestro dinero y nos convertiría en mendigos? Además de esto, la gente los odiaba y les inventaba chismes en toda la ciudad. Ellos eran pobres, no tenían dinero para comer y además recibían abuso físico y peor aún verbal. Toda la ciudad los acusaba de ser inmorales, los veían como caníbales porque profesaban ser un pueblo que comía la sangre y el cuerpo de un hombre cuando se juntaban para celebrar su Santa Cena. Entonces, imagínate tener este tipo de reproches sabiendo que toda la ciudad está contra ti. Ellos no se justificaban a sí mismos. La iglesia de Esmirna tenía un gran amor por el Señor. Verdaderamente estaban viviendo en su primer amor al cargar todo este reproche sin renunciar al nombre de Cristo. Muchos pueden tener en su tumba, o muchos pudieron haber tenido en su tumba, estos fueron cristianos fieles. Era otro nivel de cristianismo, era otro nivel de fidelidad. Esta era la iglesia en Esmirna, una iglesia dispuesta a vivir por Cristo y a morir como mártires. Ahora Jesús les dice, yo conozco tus obras, yo conozco tus aflicciones. Jesús sabía las aflicciones que ellos estaban pasando. Una de las cosas más difíciles cuando estamos sufriendo es que sientes que nadie sabe lo que estás pasando, pero Jesús nos dice, yo sé por lo que estás pasando. Puede que nadie sepa lo que estás pasando, pero Él lo sabe todo. Jesús ha pasado por cualquier circunstancia. Tú sabes, amado hermano y hermana, que Jesús es experimentado en dolores, experimentado en quebrantos. Él sufrió como ningún ser humano en este mundo lo ha hecho, y el Señor sabía lo que estaban pasando. La manera en que Jesús les da consuelo es diciéndoles que aunque mueran hay una esperanza de vida porque Él es el mismo que estuvo muerto y que ahora está vivo. Él les está enseñando que Jesús tiene la capacidad para ayudarles en esta vida y también en una vida después de la muerte. Después les advierte que las personas que se decían ser judíos no los eran, sino que pertenecían a una secta satánica. Esta sinagoga los estaba persiguiendo y era una sinagoga de Satanás. Esto aún era un consuelo de parte de Jesús para ellos, porque ahora ellos sabían que esos judíos que los estaban reportando a los romanos
eran una sinagoga de Satanás. Entonces, ese es el contexto histórico, un poco de lo que era la ciudad, de lo que fue la ciudad, de lo que la iglesia estaba pasando, la persecución por parte de romanos, pero asimismo de un grupo perverso de judíos que los odiaba. Entonces, el Señor les hace el llamado a que sean fieles hasta la muerte. Esta iglesia era una iglesia fiel, era una iglesia que vivía en el primer amor, que iba a ser procesada para que su fe fuese probada, y eso iba a ser por un periodo de tiempo. El Señor les hace dos promesas con recompensas eternas, les dice, te daré la corona de la vida. Eso tiene un doble significado. Para ellos significaba mucho porque en la ciudad de Esmirna se practicaban muchos juegos y todos los que ganaban recibían unas coronas, unas recompensas, pero ellos entendían que la recompensa eterna que el Señor les prometía era mucho más grande, era una corona de vida, una corona de honra. Imagínate, amado hermano y hermana, que cuando Jesús regrese en su reino, cuando Jesús venga a establecer su reino, Él ponga su orden en este mundo. Imagínate que todos, tú y yo, todos los que hemos, por la misericordia y la gracia del Señor, perseverado hasta el final de la fe, vamos a ser presentados en honra delante del Señor, vamos a recibir honra, vamos a recibir una corona de vida, vamos a ser reconocidos frente al Señor. Recuerda que el Señor dice en una de sus promesas, en uno de sus versículos, que el que lo niegue, Él lo negará frente al Padre y frente a sus santos ángeles, pero el que lo reciba y lo acepte, también Él lo va a exaltar frente al Padre y frente a sus santos ángeles. Entonces va a ser un escenario muy bonito, maravilloso, glorioso, inexplicable de cómo vamos a recibir esa corona de vida cuando Jesucristo regrese en su reino. La segunda promesa, la segunda recompensa eterna que el Señor manifiesta aquí en esta carta de Esmirna es que al que pueda vencer hasta el fin no va a sufrir daño de la muerte segunda. Quiero explicarte un poco qué es esto, la muerte segunda. Todo hombre, todo ser humano, toda mujer, en esta vida tenemos un nacimiento. Cuando Jesús tuvo aquella plática con Nicodemo, aquel líder fariseo, Nicodemo le preguntó al Señor, Señor, ¿cómo es eso de nacer de nuevo? ¿Acaso puede una persona entrar en el vientre de su madre otra vez y volver a nacer? Y Jesús le dice, no, le dice, mira, te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Sabemos que cuando Jesús nos permite tener un nuevo nacimiento, está hablando de un nuevo nacimiento espiritual. Todo creyente que de corazón recibió a Jesús en su corazón como su Salvador va a tener un nuevo nacimiento. Hay un resurgir espiritual. Quiero decirte que todos nosotros tuvimos un primer nacimiento. Nacimos del vientre de nuestras madres y cuando nos encontramos con Cristo en algún punto de nuestra vida, tenemos un segundo nacimiento. Ahora, todo el que nace dos veces solo va a tener una muerte física. En la resurrección de los muertos, cuando Jesús venga en su reino, cuando ocurra un rapto o cuando ocurra un juicio final, que eso lo vamos a estudiar más adelante aquí en Apocalipsis, van a resucitar todos para un juicio. Eso se llama el juicio ante el trono blanco. Tanto los perversos, los malos que rechazaron al Señor van a ir a un juicio final, como los creyentes también en Cristo. Lo que pasa que el que en una vida física no nació dos veces va a tener dos muertes. Te lo explico así sencillo. Imagínate a Juanito. Juanito nació en el vientre de su madre en 1950. Al año 2000, Juanito murió sin tener una vida cristiana, sin conocer del Señor, sin tener una relación con Dios. Él tuvo un nacimiento y tuvo una muerte, pero en el momento del juicio final, cuando el Padre tenga que juzgar todas las cosas, que eso lo estudiaremos más adelante, él va a tener una muerte eterna, una muerte segunda, porque no nació dos veces. Pero ahora digamos que este Juanito nació en 1950, pero en 1970 encontró al Señor, nació dos veces
y murió en el año 2000, él tuvo 2 nacimientos y una muerte, pero no va a tener una muerte segunda. Entonces, eso es una promesa bastante importante e interesante, amado hermano y hermana. No- Yo quiero invitarte en este momento a que puedas tener un encuentro con el Señor, a que permitas que el Señor pueda generar en ti un nuevo nacimiento, para que seamos parte de esa promesa a través de seguirlo a Él, de no ser parte de una muerte segunda. Hay una eternidad difícil sin el Señor. Hay una eternidad de castigo. Tenemos que decirlo. El Señor va a castigar al pecador, al que lo negó, al que no quiso arrepentirse. Es un escenario difícil. En una de las cartas de Pedro dice que el Señor no quiere que ninguno se pierda. El pecado en el ser humano ha sido muy fuerte, no le ha permitido al hombre ir a Cristo, volver a Cristo. Y hay escenarios bastante difíciles, gente que odia al Señor, gente que no quiere nada con una Biblia, gente que odia las iglesias, gente que blasfema de Cristo. Si llega el día en que estas personas no puedan arrepentirse, van a tener una eternidad sin el Señor, y van a sufrir de una muerte segunda, una muerte eterna. Pero bueno, ese es el contexto de esta promesa. El Señor nos está invitando a entender que hay promesas eternas. Todo esto lo vamos a estudiar más adelante, porque el mismo libro Apocalipsis lo enseña, lo que ocurre ya en los escenarios del fin. Entonces, este es el mensaje a la iglesia en Esmirna, amado hermano y hermana. Compártelo, disfrútalo, estúdialo, óralo. Yo sé que yo no tengo toda la revelación, nadie tiene toda la revelación. Yo sé que el Señor te puede dar más detalles a ti, pero vamos semana tras semana estudiando las iglesias. El siguiente sábado vamos a estudiar la iglesia, el mensaje a la iglesia en Pérgamo. Hay más enseñanzas de parte del Señor, así que nos vemos el otro sábado a las 9 de la noche. Bendiciones.